El Atlántico Sur no ruge como otros mares. No impone respeto con olas gigantes ni con tormentas eternas. Lo hace con silencio. Un silencio frío, denso, que en 1982 separaba hogares, decisiones políticas y vidas que jamás volverían a tocar tierra firme. Cuando comenzó la Guerra de Malvinas, el mundo la miró como un conflicto desigual y lejano. De un lado, una potencia naval con décadas de experiencia, flotas modernas y la certeza de que el control del mar era casi automático. Del otro, un país sudamericano con recursos limitados, bases improvisadas, aviones forzados al límite y hombres que sabían que cada despegue podía ser el último. No era solo una guerra por islas, era una guerra entre expectativas y realidad. En las costas argentinas, las pistas estaban barridas por el viento. En Gran Bretaña, las familias seguían los mapas en los noticieros, convencidas de que la distancia era una forma de protección. Pero el océano no entiende de banderas ni de imperios. Solo entiende de errores, de segundos mal calculados y de decisiones tomadas cuando ya no hay margen para volver atrás. Mientras los buques británicos avanzaban confiados entre niebla y frío, en tierra firme se preparaban misiones que no figuraban en los manuales. Aviones diseñados para otra época, pilotos jóvenes y veteranos mezclados, y armas que todavía no habían demostrado nada en combate real. No había grandes discursos. Había silencio, miradas breves y nombres escritos a lápiz en órdenes de vuelo. Entre esos nombres estaba el de Gustavo García Cuerva, uno más entre muchos, no como símbolo todavía, sino como hombre, como hijo, como piloto, como alguien que sabía que al otro lado del mar también había familias esperando que nadie tocara su puerta con malas noticias. Esta historia no trata solo de un ataque, ni de un misil, ni de un buque hundido. Trata del momento exacto en que la guerra dejó de ser una abstracción y se volvió íntima. Del instante en que el poder dejó de parecer absoluto. Y de cómo, en medio del Atlántico Sur, la sorpresa, el riesgo y el silencio demostraron que incluso las guerras desiguales pueden cambiar en segundos. Porque antes del fuego, antes del impacto, antes de los titulares, siempre hay un instante invisible. Y ahí es donde empieza todo. Mayo de 1982 no empezó con explosiones, empezó con espera. En ambos lados del océano la guerra se parecía más a una tensión constante que a un combate abierto. En las casas argentinas, las radios quedaban encendidas incluso de noche, como si el sonido pudiera evitar lo inevitable. En el Reino Unido, los periódicos hablaban de una operación lejana, ordenada, casi técnica. Nadie mostraba aún el peso real de lo que significaba mandar hombres a un mar que no perdona errores. En el Atlántico Sur, la flota británica avanzaba con una lógica clara. Controlar el mar era controlar la guerra. Los portaaviones eran el corazón de todo, y a su alrededor se movían destructores y fragatas cumpliendo turnos interminables de vigilancia. Radar, rutina, confianza. El enemigo estaba lejos, limitado, obligado a arriesgarlo todo cada vez que despegaba. En tierra argentina, la situación era distinta. No había sensación de dominio, había urgencia. Cada misión se planificaba como si fuera única, porque en muchos casos lo era. El combustible alcanzaba justo. Las rutas se ajustaban para esquivar radares. Volar bajo no era una táctica heroica, era una necesidad para seguir con vida. Y aún así, nadie podía prometer regreso. Los pilotos se preparaban sin épica. Revisaban mapas gastados, escuchaban partes incompletos, memorizaban tiempos exactos. Sabían que el clima podía arruinarlo todo y que el mar no daba segundas oportunidades. Algunos eran muy jóvenes. Otros, como Gustavo García Cuerva, cargaban ya con horas de vuelo y con la conciencia clara de lo que significaba cada orden recibida. Mientras tanto,
En los buques británicos, las guardias seguían su curso. El enemigo no aparecía en las pantallas. No había señales claras, solo niebla, viento y la sensación de que lo más peligroso todavía no se había mostrado. Nadie hablaba de misiles. Nadie pensaba que el mayor riesgo podía venir desde abajo, desde el silencio, desde un punto donde el radar no miraba demasiado. La guerra aún parecía controlable. Y ese fue el verdadero error. El 2 de mayo marcó un antes y un después. El hundimiento de un buque argentino no solo sacudió al país por las vidas perdidas, también rompió una ilusión peligrosa. La idea de que existían límites tácitos, zonas implícitas, reglas que ambos bandos respetarían. De pronto, el conflicto dejó de ser una demostración de fuerza y pasó a ser una guerra sin amortiguadores. En Argentina, el impacto fue inmediato. No hubo discursos largos ni explicaciones públicas detalladas. En las bases aéreas del sur, el mensaje se entendió sin necesidad de palabras. Si el mar ya no era seguro para nadie, entonces la respuesta no podía ser simbólica. Tenía que doler. Y tenía que llegar donde el enemigo se sentía protegido. Las horas siguientes estuvieron llenas de actividad contenida. Oficiales repasando información fragmentada, operadores intentando unir piezas sueltas, pilotos esperando órdenes sin saber si ese día volarían o no. Nadie hablaba de venganza. Se hablaba de equilibrio, de demostrar que la guerra no iba a ser unilateral. En el Atlántico Sur, la flota británica reforzó patrullas. El clima seguía siendo hostil, con niebla baja y mar agitado, pero eso no era nuevo. Lo nuevo era la certeza de que el adversario estaba dispuesto a ir más lejos. Aún así, la confianza seguía intacta. Los radares barrían el cielo. Las amenazas esperadas venían de arriba, rápidas y visibles. Lo que no se veía no preocupaba demasiado. Entre los pilotos argentinos, la tensión se mezclaba con una calma extraña. Sabían que si llegaba la orden, no habría margen para improvisar. Gustavo García Cuerva y otros como él no pensaban en titulares ni en historia. Pensaban en altura, velocidad, consumo, regreso. Pensaban en hacer bien lo único que estaba en sus manos. La guerra avanzaba hacia un punto invisible. Uno donde la confianza y la sorpresa estaban a punto de chocar. El despegue no tuvo nada de solemne. Fue rápido, casi mecánico. Motores encendidos, chequeos mínimos, miradas que no necesitaban palabras. Los aviones argentinos dejaron la pista y se internaron en el Atlántico Sur como si se deslizaran hacia un vacío gris. A los pocos minutos descendieron. Cada metro hacia abajo era una decisión consciente. Volar tan bajo no era valentía, era supervivencia. El radar enemigo miraba más arriba. El mar, en cambio, estaba ahí para castigar cualquier error. Las olas pasaban tan cerca que parecían tocar el fuselaje. En cabina no había épica, solo concentración. Velocidad exacta, rumbo exacto, combustible contado. Gustavo García Cuerva mantenía la vista fija, alternando instrumentos y horizonte, sabiendo que cualquier distracción podía ser la última. No pensaba en el blanco, pensaba en llegar al punto correcto en el segundo correcto. A cientos de kilómetros, los buques británicos seguían su rutina. Guardias cansadas, turnos largos, confianza en sistemas que habían funcionado siempre. El cielo estaba vacío. El mar, aparentemente tranquilo. Nada indicaba que el peligro ya venía en camino, oculto donde nadie esperaba mirar. La guerra estaba a punto de comprimirse en segundos. Y nadie, en ninguno de los dos lados, podía detener lo que ya había empezado. Mientras los aviones avanzaban, el tiempo empezó a sentirse distinto. Cada minuto pesaba más que el anterior. El combustible descendía lentamente, sin margen para correcciones largas. No habría desvíos.
No habría segundas pasadas. Todo dependía de que la información recibida fuera correcta y de que el enemigo siguiera donde debía estar. En el interior de los aviones, el ruido constante del motor se volvía casi hipnótico. Gustavo García Cuerva sabía que, a esa altura, no existía el combate aéreo tradicional. No habría giros cerrados ni duelos prolongados. Si eran detectados, no escaparían. La única defensa era no ser vistos. Del otro lado, el destructor británico mantenía su posición como parte del escudo que protegía a los portaaviones. Era una misión ingrata, pero crucial. Navegar, vigilar, alertar. La tripulación confiaba en sus sensores, en los procedimientos, en la idea de que cualquier ataque llegaría desde el cielo alto o desde el mar profundo. Nadie pensaba en una amenaza pegada a la superficie, confundida con las olas. A medida que la distancia se reducía, los pilotos argentinos activaron brevemente sus sistemas. Solo unos segundos. Lo justo para buscar y encontrar. Una señal apareció nítida. El objetivo estaba allí. No hubo emoción, solo una certeza fría. Habían llegado al punto sin retorno. El ascenso fue mínimo, casi imperceptible. Apenas lo suficiente para que los sistemas pudieran trabajar. Ese gesto, tan pequeño, era el momento más peligroso de toda la misión. Durante segundos quedaban expuestos, visibles, vulnerables. Si los radares enemigos reaccionaban a tiempo, todo terminaría ahí. Pero el mar y el clima siguieron jugando su papel. En las pantallas apareció la confirmación definitiva. No era una sombra ni un eco confuso. Era un buque real, navegando con normalidad, sin saber que había sido elegido. El misil ya no necesitaba órdenes. Había encontrado su presa. Gustavo García Cuerva sintió cómo la tensión se comprimía en el pecho. No había lugar para dudas ni heroísmos. Aquello no era un duelo. Era un acto preciso, casi quirúrgico, que debía ejecutarse y terminar. El comando se accionó. El misil se desprendió del ala y cayó unos instantes, como si fuera a perderse en el océano. Luego encendió su motor y salió disparado a ras del agua, invisible, silencioso, siguiendo su propia lógica. Los pilotos no miraron atrás, descendieron de inmediato y pusieron rumbo de regreso. En ese instante, la misión ya no les pertenecía. En el mar, todo ocurrió demasiado rápido y demasiado tarde. Primero fue una alerta confusa, un eco que no encajaba con ningún patrón conocido. Luego, el grito que recorrió la cubierta como una descarga eléctrica. No hubo tiempo para identificar, para calcular, para maniobrar con elegancia. Solo segundos. El misil emergió del gris, tan bajo que parecía parte del oleaje. La estela blanca duró lo justo para ser vista. Después, el impacto. Un golpe seco, brutal, que atravesó el casco y llevó el fuego al interior del buque. No fue una explosión limpia. Fue algo peor. Calor, humo, oscuridad. Dentro del destructor, la rutina se desintegró. Pasillos llenándose de humo negro, sistemas que dejaban de responder, hombres avanzando a ciegas, llamando a compañeros que ya no contestaban. El barco seguía flotando, pero estaba herido de muerte. A su alrededor, los otros buques reaccionaron sin saber contra qué. Algunos buscaron amenazas bajo el agua, otros alzaron la mirada al cielo vacío. El enemigo ya no estaba allí. Y mientras el fuego avanzaba sin control, quedó claro algo que nadie había querido admitir antes. La guerra había cambiado de forma en cuestión de segundos. El incendio no se comportó como lo indicaban los manuales. No avanzó de forma ordenada ni predecible. Se filtró por cables, por conductos, por espacios pensados para otros tiempos. El humo se volvió espeso, irrespirable, y empezó a robar segundos, luego minutos, luego vidas. Los equipos de control de daños hicieron lo que sabían hacer. Cerrar compartimentos, intentar aislar el fuego,
buscar presión en las mangueras que ya no respondían. Algunos lo lograron. Otros quedaron atrapados en zonas donde el oxígeno desapareció antes de que alguien pudiera llegar. En el puente, las órdenes se daban con información incompleta. Nadie tenía una imagen clara del daño total. El radar seguía funcionando a medias. El mar seguía igual de hostil. El enemigo seguía invisible. Lo único evidente era que el buque ya no podía cumplir su misión. A kilómetros de allí, volando de regreso, los pilotos argentinos seguían en silencio. No había celebración, ni alivio, ni confirmación. Solo combustible bajando, horizonte gris y la necesidad urgente de llegar a tierra. En la guerra, el resultado siempre llega tarde. Cuando finalmente la noticia empezó a circular, no sonó a victoria, sonó a realidad. El Atlántico Sur acababa de demostrar que no perdona errores y que la confianza también puede arder. Pasaron horas antes de que el destructor dejara de luchar. Horas de calor, de humo, de intentos desesperados por salvar algo que ya estaba perdido. Cuando llegó la orden de abandonar el buque, nadie discutió. No era una rendición, era supervivencia. Los marineros fueron evacuados en un mar que no ofrecía consuelo. Algunos heridos, otros en silencio absoluto, todos conscientes de que habían sobrevivido por poco. Detrás de ellos, el casco seguía ardiendo, consumido desde dentro por un enemigo que no se veía. Días después, el buque terminó de hundirse. No en combate, no bajo otro ataque, sino lentamente, como si el océano reclamara lo que ya había sido decidido. Fue la primera nave británica destruida por un misil moderno desde la Segunda Guerra Mundial. El impacto no fue solo material, fue doctrinal, psicológico, profundo. En Argentina, la confirmación llegó sin euforia. Gustavo García Cuerva y los demás pilotos escucharon la noticia como se escuchan las verdades duras, en silencio. Sabían que aquello no garantizaba nada, sabían que la guerra seguía, pero también sabían algo nuevo. El enemigo ya no era intocable. La reacción fue inmediata, aunque no siempre visible. En la flota británica, nada volvió a sentirse rutinario. Las guardias se hicieron más tensas, los radares se observaron con una atención casi obsesiva y el cielo bajo, ese espacio que antes parecía inofensivo, comenzó a generar inquietud. El ataque había demostrado algo incómodo. No todo se detecta a tiempo y no todo avisa antes de golpear. Las órdenes cambiaron. Mayor dispersión entre buques, más patrullas aéreas, menos confianza ciega en los sistemas. No era pánico, pero tampoco tranquilidad. Era la aceptación de que el enemigo había encontrado una grieta. Del lado argentino, el efecto fue distinto. No hubo celebraciones públicas ni discursos grandilocuentes. En las bases, los pilotos siguieron preparándose para nuevas salidas con la misma conciencia de siempre. Cada misión seguía siendo una apuesta contra el tiempo, el clima y la superioridad enemiga. El éxito no ofrecía garantías, solo demostraba que el golpe era posible. Gustavo García Cuerva volvió a su rutina de guerra. Briefings breves, mapas marcados, silencios largos. Sabía que aquel ataque no se repetiría igual. La sorpresa es un recurso que se gasta rápido. El enemigo ahora miraba donde antes no miraba. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, cada buque que navegó el Atlántico Sur lo hizo sabiendo que el peligro podía llegar bajo, rápido y sin aviso. Y esa certeza, aunque no se vea, pesa tanto como cualquier misil. El impacto más duradero no se midió en acero hundido, sino en decisiones. En los días siguientes, ambos bandos ajustaron su forma de pensar la guerra. Para los británicos, cada patrulla se volvió una pregunta abierta. ¿Qué no estamos viendo ahora? Para los argentinos, cada vuelo confirmó una verdad incómoda. La audacia funciona una vez,
luego exige un precio mayor. Gustavo García Cuerva siguió volando, no como protagonista de una hazaña, sino como uno más dentro de un engranaje que sabía que el margen se estrechaba. El clima seguía siendo el mismo, el mar seguía siendo el mismo, pero la tensión había cambiado de tono. Ahora era constante. En tierra, lejos del ruido de motores y explosiones, las familias vivían otra guerra. En Argentina y en Gran Bretaña, madres, padres y hermanos esperaban noticias con la radio encendida y el tiempo detenido. Cada parte oficial era leído buscando nombres. Cada silencio era interpretado como una amenaza. El Atlántico Sur había demostrado que podía ser escenario de golpes invisibles, pero el costo real se pagaba lejos del mar, en casas donde nadie sabía exactamente qué estaba ocurriendo. Y aún así, lo sentían todo. A medida que la guerra avanzaba, la sorpresa dejó de ser un recurso y pasó a ser un recuerdo. Los británicos reforzaron defensas, cambiaron rutas, volaron más alto y más lejos. Los argentinos lo sabían. Cada nueva misión sería más difícil que la anterior. El enemigo ya estaba alerta. Pilotos como Gustavo García Cuerva volaban con esa certeza. Ya no se trataba solo de golpear, sino de resistir mentalmente. Cada despegue podía ser el último. Cada regreso era una excepción, no una garantía. En el mar y en el aire, la guerra entró en una fase más lenta, más tensa, más desgastante. No había grandes gestos heroicos visibles, solo hombres agotados cumpliendo órdenes, y familias esperando en silencio a que todo terminara. Lo que había cambiado no era la fuerza de las armas, sino algo más profundo. La confianza absoluta había desaparecido para siempre. Con el paso de las semanas, la guerra dejó de ser sorpresa y se convirtió en desgaste. El clima seguía castigando, los recursos se reducían y la presión psicológica aumentaba en ambos bandos. Cada misión ya no buscaba cambiar el curso del conflicto, sino sostenerlo un día más. Para los pilotos argentinos, volar era aceptar una estadística adversa. Para los marinos británicos, navegar era hacerlo sabiendo que el mar ya no era un escudo. Nadie estaba cómodo. Nadie se sentía seguro. Gustavo García Cuerva, como tantos otros, volaba sin saber que su nombre quedaría ligado a una guerra que marcaría a dos países para siempre. No por una sola acción, sino por haber sido parte de una generación que combatió en condiciones límite. Y mientras el conflicto se acercaba a su desenlace, una certeza se imponía en silencio. La guerra no se recordaría solo por quién ganó o perdió, sino por el precio humano que ambos pagaron. Cuando la guerra terminó, el mar siguió allí, indiferente. Las islas quedaron en silencio, los buques regresaron a puerto y los aviones dejaron de despegar, pero nada volvió exactamente a su lugar. Para Argentina y para Gran Bretaña, Malvinas no fue solo un conflicto militar. Fue una herida abierta en miles de familias, una generación marcada por decisiones tomadas lejos del frente y ejecutadas por hombres que hicieron lo que pudieron con lo que tenían. Gustavo García Cuerva y tantos otros no regresaron como héroes de manual. Regresaron, o quedaron, como testigos de una guerra desigual, breve y brutal, donde el valor no siempre bastó y el costo humano fue permanente. Hoy, más allá de banderas, queda una lección incómoda. La guerra no se mide solo en victorias o derrotas, sino en todo lo que se pierde, incluso cuando se sobrevive. Y eso es lo que todavía pesa sobre el Atlántico Sur. Si esta historia te hizo sentir el peso real de la guerra, suscríbete. Aquí no contamos mitos, contamos lo que pasó y a quienes lo vivieron.